¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Racing de Santander de José Alberto, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Este Racing de Santander es un equipo muy particular, que tiene un estilo de juego muy único, donde destaca sobre todo por esa habilidad de acumular mucha gente en el lado de donde está el balón. Es decir, es un equipo que cuando ataca por el lado izquierdo consigue juntar muchísimos jugadores en ese lado izquierdo y es como que todo el equipo bascula a ese lado y tratan de hacer combinaciones ahí interiores para acabar de desarbolar la defensa del equipo rival. Así que entrando a la formación utilizada en defensa, vamos a utilizar un 4-3-3 defensa. Importante esta formación porque este equipo realmente, normalmente lo que hace sobre todo es bascular mucho y estar muy juntito. Es un equipo que siempre está muy junto y por lo tanto con este 4-3-3 podemos tanto hacer una presión alta, que es lo que hace el Racing siempre que puede, y a la vez tener los extremos bien cerraditos y con un media punta, Íñigo Vicente, que aunque esté de medio centro, también va a estar en salida de media punta ayudando al centro del campo y tener un equipo contacto para la presión arriba, que también es verdad que en algunas ocasiones Íñigo Vicente puede ser incluso un doble punto con Juliashvili para hacer esa presión arriba. Vallejo. El Albacete la acaba perdiendo. Nadie le para, cuidado. Y es que el equipo cuando recupera el balón realmente no hay una formación sólida establecida, ya que hay mucho movimiento, ya que lo que hacen es, como hemos comentado, bascular a la zona del balón y siempre tratar de combinar entre ellos con mucha libertad de movimiento, pero sí que es cierto que lo que se puede ver sobre todo es que normalmente la amplitud está para los laterales, que son los que ganan altura y amplitud por los lados. El doble pivote está dando salida un poco incluso por detrás, en muchas ocasiones de los laterales, con los dos extremos, tanto Camará o quien juegue, si juega Vicente en el lado izquierdo y está Pello Canales de media punta, pero tanto la banda izquierda como la banda derecha están metidos por dentro, con el media punta Íñigo Vicente o si es Pello Canales el que juega, que tienen mucha más libertad de movimiento, con el delantero del centro sí ya más fijo, aunque también con mucha movilidad. Los movimientos más utilizados por el Racing de Santander, algo que se puede ver en salida de balón o cuando la está tocando más desde el inicio, es que normalmente el Racing cuando va a un lado empieza el ataque hacia ese lado y ya el equipo bascula hacia el lado donde se va a atacar. Es decir, si movemos el balón hacia la izquierda, entonces todo el equipo trata de bascular hacia esa zona para empezar a atacar hacia esa zona con la acumulación de tantos jugadores. Jorge Salinas. Pablo Ramón. Camará. Y uno de los movimientos que se pueden ver sobre todo en ese doble pivote es que Puerta sobre todo puede abrirse mucho, incluso estar pegado en banda por delante o por detrás de Salinas y que sea él que pueda empezar también un poco el ataque desde ahí para darle más libertad a Salinas, tanto para subir o bajar y ganar una altura distinta y así progresar también el ataque por ese lado. Algo que se puede ver bastante repetido en este equipo cuando está atacando por cualquiera de los dos lados es que se pueden formar muchos rombos o incluso pentágonos en el equipo cuando están tocando en un lado, y es que a veces, por ejemplo, se puede formar un rombo con el central de ese lado, con el mediocampista Puerta, por ejemplo, metido por dentro, Salinas abierto en izquierda y Camará por dentro arriba. Pero a veces también se puede sumar Vicente para hacer ese pentágono. O si están más adelantados, formar el pentágono con Salinas abierto, Puerta un poco por detrás, Vicente por dentro, Camará también por dentro pero más alto y Juliashvili por dentro también pero más arriba a la derecha. Entonces suelen acumular esa cantidad de jugadores para formar estos rombos o pentágonos donde haya movilidad entre ellos y puedan progresar la jugada. Las ganas que tenía de ver este partido.
Y es que uno de los movimientos que se pueden ver en algunas ocasiones cuando la tienen sobre todo los laterales en amplitud es que cuando la reciben completamente abiertos hayan desmarques de los tres, sobre todo jugadores de arriba, incluso Íñigo Vicente también puede desmarcar, que hagan desmarques al espacio para que sean los laterales los que directamente con un pase al espacio largo o alto puedan buscaros. Vicente. Pero algo que se puede ver muchísimas veces repetido es que cuando el equipo se instala en campo rival y ya tiene el lateral abierto y la tienen los dos pivotes ya en campo rival, tanto Puerta como Rodríguez, desde esa posición ellos son capaces de filtrarles pases a una acumulación de 4 jugadores, y es que normalmente se puede ver como Camara, Josjashvili, Martín, los 3 de arriba más el media punta, están en esa zona interior y por lo tanto el equipo los busca. Hay un pase dentro que están muy juntitos los 4 y combinando entre ellos pueden ser capaces de acabar sacando un tiro o una jugada peligrosa. Y es que los laterales no simplemente se quedan abiertos para dar amplitud y ya está, sino que a veces se pueden incluso hacer paredes con sus compañeros o en un giro, un cambio de juego, pueden recibir los laterales en amplitud para después ya ellos poder poner un centro o un pase interior para que el ataque siga progresando y finalizar la jugada. Andrés Martín. Mantilla. Íñigo Vicente. Tocan y mueven la pelota para generar... La figura del mediapunta es muy importante, tanto si juega Íñigo Vicente, como en el ejemplo que estamos poniendo, como si es Pello Cañaveres el que está jugando de mediapunta. Lo que realmente sucede es que es un jugador que normalmente tiene mucha más libertad de movimiento y también es capaz de bajar un poco más a recibir, incluso ayudar al doble pivote a mover el balón con más libertad y ir creando esos rombos, esos cuadrados para progresar el juego y seguir caminando. Está buscando la portería. Y es que este equipo no es simplemente acumulación de jugadores en un lado, sino que también los acumula en defensa. Y es que es un equipo que normalmente está muy juntito, siempre bascula mucho hacia el lado del balón y trata de acumular muchos jugadores. Y por lo tanto, algo que se puede ver es que cuando el equipo rival ataca por un lado, el extremo de banda contraria también está bastante cerradito. Por lo tanto, con esta formación conseguiremos también estar un poco más juntitos, y algo que se puede ver es que cuando el Racing recupera ya puede tener los desmarques de esos jugadores, los 3 de arriba más el media punta, rápidamente atacar. Esa recuperación tan arriba puede acabar en algo. El pase pone a... Y es que otro de los beneficios de atacar con tanta gente en un lado y acumular tantos jugadores en una zona es que cuando el equipo pierde el balón en esa zona tiene a muchísimos jugadores para después recuperar el balón, y por lo tanto tienen mucha capacidad de recuperar rápidamente el balón, ya que cuando están atacando por ese lado y la pierde un compañero, hay muchos compañeros cerca para volverlo a recuperar y seguir atacando en campo rival. Le ha limpiado la pelota en el momento oportuno. Todo lo que destaca de esta formación y de este estilo de juego es que hay muchísima libertad de movimiento, evidentemente con cabeza para dejar los espacios y poder hacer combinaciones, pero sobre todo suceden muchas jugadas que son muy distintas entre ellas, pero que sí que tienen el signo en común, que acumulan mucha gente en esas zonas para combinar entre ellos con paredes y progresar en esas zonas de los lados sobre todo. Íñigo Vicente. Están controlando el juego, moviendo la pelota con paz. Y aprovechando la figura de Souleymane Camara, cuando está jugando él, ya sea de titular o de suplente, a veces lo que hacen es buscarlo y se abre un poco más en banda, ya que es un extremo muy encarador, y cuando recibe en banda puede él cogerla en amplitud y encarar, llegar a la línea de fondo y así generar una jugada de peligro para el equipo.
Así que entrando a los roles, al portero le pondremos portero libre de creación para que esté adelantado y dé salida de balón. A los centrales le pondremos defensa-defender y defensa-defender, no vamos a tocar nada. A los laterales le pondremos a mantilla, lateral y apoyar, porque normalmente cuando sube, también cuando atacan por el otro lado, él sube pero se mete un poco más por dentro, aunque con apoyar también se va a meter por fuera si tiene que doblar. Y Salinas le pondremos lateral balanceado, porque sí que Salinas normalmente gana más altura y amplitud por el lado izquierdo, no se mete tanto por dentro. Al doble pivote le pondremos mediocampista creador deambular y al otro también. ¿Para qué? Para que se acerquen sobre todo al lado del balón. Entonces, importante estos roles. Al mediapunta le pondremos Íñigo Vicente creador de juego atacar, porque queremos que esté dando salida de balón, pero al ser MC queremos que también esté más arriba y no se quede tan atrás, por lo tanto atacar importante. Y a los delanteros, a los extremos le pondremos delantero interior balanceado a los dos para que se metan por dentro, y a Joseph-Billy le pondremos delantero avanzado atacar para que esté desmarcando y sea un poco la referencia arriba, aunque también tenga movimientos laterales. Entrando a las tácticas de equipo, pondremos creación de jugadas pase corto porque queremos combinar con los jugadores de cerca y que siempre estén dando salida y combinar, aunque también podamos hacer transiciones. Y enfoque defensivo elevado 75, queremos una línea alta que tampoco esté constantemente tirándole fuera de juego, pero que sí que sea bastante alta para hacer esas presiones altas y acumular gente en ataque. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica que también tenéis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Racing de Santander de Alberto, y como siempre que os ponáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.